orar y luego continuamos con la reunión. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que hemos apartado para estudiarla, para estudiar al autor David Chilton bajo la dirección de nuestro hermano Natán. Y te damos gracias, Señor, por los que se han conectado a participar en esta última sesión. Te honramos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente con todos y con los que se están conectando, buenas noches. Hermano Natán, buenas noches. Te damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Vamos a dejarte la palestra para que nos acompañes. Te escuchamos, hermano. Adelante. Perfecto, muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación, la oportunidad de compartir un poco sobre, bueno, sobre este tema de Mateo 24 y sobre este libro La Gran Tribulación de David Chilton. ¿Qué tengo acá? Y bueno, supongo que vamos a estar considerando un poco hoy en día el versículo 31, me imagino, de Mateo 24. No sé muy bien cuál es el formato específicamente o cómo lo quieren hacer. Yo tengo algunos comentarios sobre ese versículo y sobre lo que habla también David Chilton. Y después podemos tener, no sé, preguntas o algo un poco más interactivo, podríamos decir. Bueno, excelente. Bueno, para empezar, podemos leer el texto. A ver, aquí lo voy a poner en pantalla, no sé si se podrá ver ahí. Bueno, ahí está versículo 31. Dice, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Cuando estamos considerando, bueno, Mateo 24 en general, me imagino que para muchos ha sido sorpresa escuchar que no todo lo que aparece en este capítulo está hablando de la segunda venida de Cristo, al estar leyendo, ¿cierto?, a David Chilton y muchas personas he notado cuando escuchan esto por primera vez hay un poco de confusión y es un poco difícil, ¿cierto?, de ordenar todos estos pasajes y entender a qué específicamente se está refiriendo. Especialmente en gran parte de nuestro contexto evangélico, que es casi unánime en decir que todo esto está hablando de la segunda venida, finalmente. De hecho, antes de la clase estaba viendo algunos comentarios de una Biblia de estudios muy conocida en inglés, y me llamó la atención que de todas las opciones interpretativas que mencionaron, de ninguna manera, la única alternativa que presentaban es que no, esto se refiere a la segunda venida de Cristo y no había otra opción. De hecho, el único versículo en esta sección que como que dijeron, bueno, hay varias posturas, era versículo 34, que dice, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. Uno pensaría que ese es como el versículo más sencillo. O sea, cuando nosotros vemos esta generación en el libro cuando lo vemos simplemente no hay que ir más lejos que el capítulo anterior para saber a qué se refiere esta generación. Pero presentaron como 5 diferentes posturas en cuanto a eso. Pero en cuanto a esta primera parte, actúan como si no hay ninguna otra opción que pensar que esto está hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora, primero que nada, hay que poner el versículo 31 en el contexto de lo que se ha venido presentando, ¿ya? En relación a este periodo de, bueno, en este capítulo tenemos
los dolores de parto, ¿cierto? Los eventos que se acercan o inician este periodo de tribulación. Tenemos la gran tribulación en sí, que es mencionado, y después tenemos lo que empieza en el versículo 29, es inmediatamente después de la gran tribulación, ¿cierto? O saliendo terminando la gran tribulación. Y bueno, ahí me imagino que ya algunos hermanos habrán comentado sobre esos versículos. Entonces, este versículo 31 es parte de eso. Es parte de lo que viene posterior a, o justamente inmediatamente después de la gran tribulación. Entonces, bueno, obviamente para establecer a qué exactamente se refiere el versículo 31, tenemos que saber a qué se refiere la gran tribulación, cuándo ocurrió o va a ocurrir en el futuro, como piensan muchos, y obviamente eso nos va a dar el marco de tiempo para este evento, ya que viene después de esa tribulación. Pero este versículo es interesante porque incluso entre premileniales es algo medio controversial. Por ejemplo, algunos premileniales acá en versículo 31 ven el rapto, ¿ya? Y ven el rapto de la iglesia inmediatamente después de la gran tribulación. Y bueno, ahí es donde surgen estos debates premileniales, post-tribulacionismo y pretribulacionismo. Obviamente, y en otras palabras, el rapto va a ser antes de la tribulación, algunos piensan incluso al medio de la tribulación o al final. Y ahí, bueno, eso es un debate interno que ellos tienen. Entonces, algunos ven el rapto acá, como en cuanto a los ángeles recogiendo los escogidos. Otros, que sería como quizás la mayoría, porque la mayoría son pretribulacionales entre los evangélicos, la mayoría ve esto no como la tribulación, porque ellos creen que eso ya ocurrió, sino que lo ven como los ángeles reuniendo el pueblo esparcido de Israel, básicamente, que está por toda la tierra, y llevándolos a Jerusalén. De hecho, incluso Thomas Ice, un autor dispensacional, pretribulacional, tiene un debate muy bueno con Kenneth Gentry, que está disponible en audio, y también hicieron un libro juntos. Y él dice, claro, que los ángeles literalmente van alrededor del mundo y se llevan a las personas con sus maletas en el aire hasta la tierra de Jerusalén para iniciar el reino milenial de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Y bueno, y obviamente ellos creen que los judíos étnicos junto con Cristo tienen la supremacía sobre las otras naciones durante ese periodo de 1000 años. Entonces, como ven, este pasaje incluso entre los premileniales ya es un tema un poco de conflicto. No todos ven exactamente lo mismo acá. Ahora, ¿cuál es la propuesta bueno, podríamos decir, preterista parcial, de David Chilton, de Kenneth Gentry, de otros autores de esa perspectiva? Bueno, empezamos considerando si realmente, cuando dice enviará sus ángeles, si realmente está hablando de ángeles, ¿ya? Porque, bueno, obviamente eso es un tema de traducción y un tema interpretativo. Pero lo que muchos no saben es que la palabra ángelos, que es donde viene nuestra palabra ángel, significa mensajero. Y sí, puede muchas veces referirse a mensajeros celestiales, puede referirse a ángeles, en muchos casos, pero en otros casos simplemente se refiere a mensajeros humanos. Incluso en Mateo 11:10, en Lucas 7:24 y en otros pasajes vemos esta palabra ángelos simplemente hablando de mensajeros humanos. Y obviamente
Si es que se refiere a uno o el otro, va a depender del contexto. Porque, y claramente nosotros no sabemos de algún momento en la historia pasada, cuando estos ángeles, seres celestiales, recogieron a personas y las movieron de un lugar a otro, en ese sentido. Entonces, claramente esto está hablando de la proclamación del evangelio, de los mensajeros que salen a predicar el evangelio de Cristo a las naciones. Entonces, la imagen que se nos es presentada es después de la caída de Jerusalén, que es la gran tribulación, el evangelio sale a todo el mundo, básicamente. Ahora, otros mencionan el hecho, ¿cierto? Que en este pasaje también habla de trompeta, ¿cierto? Enviará a sus ángeles con una gran trompeta. Inmediatamente empiezan a pensar en los pasajes que claramente hablan que cuando Cristo vuelva, ¿cierto? Será con sonido de trompeta. Pero también hay que considerar que las trompetas en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tienen diferentes usos. A veces son un llamado a la batalla, a veces es para reunir el pueblo, o sea, las trompetas no tienen una sola función en las Escrituras. Entonces, no simplemente por el hecho de que aparece una mención de trompeta, es que inmediatamente está hablando de la segunda venida de Cristo, en ese sentido. Entonces, estas trompetas son más bien, muchos piensan, ¿cierto? Muchos conectan estas trompetas con el jubileo, con el año de jubileo, ¿cierto? Que en el Antiguo Testamento habían estos ciclos de 7 años y el año número 50, me parece, era este año de jubileo, y donde, ¿cierto?, se perdonaban las deudas y varias otras cosas. Pero Cristo, cuando vino, ¿cierto?, estaba leyendo la profecía de Isaías en el templo, y en Lucas, capítulo 4, versículo 17, dice, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, muchos ven este año favorable del Señor que menciona Jesús acá en relación al jubileo, que en ese sentido ese año del favor del Señor, ese jubileo es cumplido con la venida de Cristo. Y ahora ese jubileo está siendo anunciado para todo el mundo con la caída del templo, con la caída del sistema del antiguo pacto. Y la salvación se abre de manera mayor a todo el mundo. Ahora, algo que puede ser un poco confuso acá es la relevancia del 70 en este contexto. O sea, ¿por qué es importante el año 70 en cuanto a la evangelización del mundo? Ya sabemos que Pablo empezó su ministerio mucho antes. Sabemos que Pedro le predicó a los gentiles también. Pablo aún más. Para el año 70 Pablo ya estaba muerto en ese tiempo y había ido en sus viajes misioneros a diferentes partes del mundo. Entonces, ¿por qué sería relevante el año 70 para llevar el evangelio a las naciones en ese sentido? Bueno, yo creo que es importante entender el periodo entre la ascensión de Cristo y la destrucción del templo, la guerra judía en el año 70, como un periodo de transición, ¿ya?
porque obviamente Jesús ya había inaugurado el nuevo pacto con sus discípulos y ya había dado las órdenes para que fueran a discipular el mundo, pero todavía estaban los restos, todavía estaban los vestigios del antiguo pacto presente, podríamos decir. Y bueno, entonces este periodo era una transición y podemos ver también que ese aspecto generaba ciertas dificultades para la iglesia primitiva. ¿Cómo exactamente los gentiles entran a ser parte del pueblo de Dios? El tema de la circuncisión fue importante. Varias discusiones sobre el templo y sobre la importancia de ciertos aspectos de la religión judía eran parte de ese periodo de transición. Pero obviamente si el templo es destruido y ya no hay un templo físico donde se están haciendo sacrificios, eso ya no es tema. Entonces, por eso siempre me ha llamado la atención en el pasaje de Hebreos 8, en el libro de Hebreos 8:13, dice, cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces, cuando el autor de Hebreos escribió estas palabras, los elementos, los aspectos, el antiguo pacto en ese sentido, con sus rituales y sus sacrificios, ya estaba obsoleto, pero estaba próximo a desaparecer, todavía no había desaparecido en ese tiempo. Entonces, ese sería ese periodo de transición que vemos ahí, y el 70 definitivamente termina con todos esos aspectos ceremoniales del antiguo pacto. Ahora, también es muy interesante cuando consideramos unos capítulos antes, Mateo 22, y la parábola de la fiesta de bodas, que encontramos en los primeros 14 versículos ahí. No los vamos a leer por tema de tiempo, pero sí comentar y resumir un poco el tema. Básicamente habla de un rey que manda mensajeros a sus siervos para invitarlos a la boda de su hijo. Y obviamente esos siervos que el rey estaba invitando representaban al pueblo de Israel. Pero estos invitados no quisieron venir. En versículo 5 vemos eso. Incluso maltrataron y terminaron matando a los mensajeros del rey. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso en esa parábola? El rey, al ver esa reacción de ellos, no se queda con los brazos cruzados, sino que manda sus ejércitos, y es muy interesante porque dice que manda a sus ejércitos para quemar su ciudad específicamente. Entonces, eso es una clara referencia a los ejércitos romanos destruyendo la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el orden de esta parábola? Vemos que, ¿cierto? Se les es anunciado o se les es entregado la invitación a los invitados. Ellos rechazan esa invitación y después de eso su ciudad es quemada. Pero después, cronológicamente en esta historia, vemos que ahí el rey abre la invitación a otro grupo, después de quemar la ciudad. Y, a ver, el texto ahí dice, luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a las salidas, a los caminos, y inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Entonces, en la parábola, esto ocurre después de que la ciudad es quemada, o sea, después de la destrucción de Jerusalén. Entonces vemos que Mateo 24
Y bueno, yo creo incluso el libro de Apocalipsis y otros lugares siguen ese mismo patrón, ¿ya? Vemos que el Evangelio se abre al mundo después de que Jerusalén es destruido en ese contexto. Entonces, cuando estamos considerando este pasaje, claramente tenemos que ver estos símbolos o ver a qué se están refiriendo. O sea, y también entender que aunque es mencionado antes del versículo 34, no es algo, lo que ocurre acá no termina en esa generación, ¿ya? Porque el versículo 34 dice, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas ocurran. Pero este evento de que el evangelio sale a las naciones es algo que se extiende más allá. Ahora, lo que sí ocurre en esa generación es el inicio de eso, ¿ya? Son los mensajeros o los ángeles siendo enviados a los cuatro vientos, a los cuatro extremos de la tierra. Y bueno, también podemos ver en otras partes, por ejemplo, que este lenguaje se refiere también al llamado de los gentiles. De hecho, hay un pasaje muy interesante, me parece, en Lucas 13, ¿ya? En Lucas 13, ¿cierto? Le preguntan a Jesús en versículo 23 si son pocos los que van a ser salvos. Y bueno, esto es comúnmente usado, estos pasajes, para enseñar que no, en realidad el número de los salvos es un número muy pequeño y el número de los perdidos es un número gigante, básicamente. Porque Jesús dice, esfuércense por entrar en la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y la versión de Mateo dice, cierto, que ancho es el camino que lleva a la destrucción. Pero hay que ver algo en este texto, que no está hablando de la humanidad en general, no está hablando de la historia en general, está hablando de esa generación. Y eso lo vemos claramente en el resto de esta sección de Lucas 13, porque dice, después el dueño de la casa se levanta y cierra la puerta, y ustedes estando fuera comienzan a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiéndoles dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Entonces aquí el versículo 26 es muy importante para indicarnos quiénes son estas personas que son echados fuera. Son personas que comieron y bebieron con Jesús. Son personas que vieron a Jesús con sus ojos predicando en la calle, en su vecindario. Claramente no está hablando de personas como nosotros en el 2022, está hablando de personas que vivieron en el primer siglo y vieron el ministerio de Jesús. Pero Jesús dice, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Y entonces ellos son echados fuera. Y bueno, versículo 28 dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Entonces está hablando de esos judíos que rechazan a Jesús y no son parte del reino de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 29, dice, y vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán los últimos. Entonces aquí está hablando de un segundo grupo de personas. Primero está hablando de los judíos y después está hablando de este último grupo que viene, ¿cierto?, de los cuatro vientos.
al igual que lo que vemos en Mateo 24, 31, entonces en ese sentido no está necesariamente hablando de reunir a judíos como piensan los premileniales, sino que está hablando de reunir a sus elegidos entre los gentiles especialmente. Y es muy interesante porque Jesús también en Mateo 8 dice algo muy similar, hablándole al centurión, hablando de la fe del centurión en versículo 8-10, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado a nadie, o en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces ahí encontramos algo importante, que Jesús dice que no son pocos los que son salvos, dice que son muchos los que son salvos de ese grupo, de los que vienen del oriente y del occidente, son muchos gentiles, y esos muchos van a estar, ¿cierto?, sentados con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Así que, bueno, aquí vemos dos cosas, vemos esta conexión en cuanto a los ministros saliendo a los cuatro vientos a predicar el evangelio para reunir a los escogidos de Dios y a reunir a las ovejas de Cristo que están esparcidas en todo el mundo. Y eso es un proceso que continúa constantemente, ya no es algo que se acabó en el primer siglo. Y por otro lado, vemos que estos son gentiles, ya que los gentiles son los que están esparcidos. Y a ellos está dirigido este ministerio y no es algo de un momento a otro, es algo que va constantemente ocurriendo a través de la historia. Muy bien, bueno, esos son algunos comentarios breves que tenía preparados sobre este texto, así que quizás podemos ahora abrir un poco la conversación sobre el tema, si tienen alguna pregunta sobre algo que comenté en particular o otro aspecto de lo que se ha estado estudiando. Gracias, hermano. Queda abierta la oportunidad, la ocasión para hacer algunos aportes, comentarios, preguntas. Y recordando, hermanos, que hoy es nuestra última sesión. Y creo que pueden aprovechar de preguntar por algunas dudas que quedaron de lo primero que hemos visto, de las notas anteriores. Quizás también comentarles que el libro es un resumen, es un extracto de una exposición mayor que tiene David Chilton, y solamente para dejarlos enganchados con lo que continúa en el libro, es que el capítulo 3 habla de la venida del anticristo, de la gran apostasía y cosas por el estilo, que sería muy bueno que nosotros podamos seguir la lectura. Para los hermanos de Perú, de mi ciudad o de todo Perú, yo puedo enviar algunos de estos ejemplares. Simplemente hay que ponernos en contacto. Algunos ya les hemos hecho llegar. Y bueno, yo tengo mi pregunta, hermano Natán. El autor nos dice y cita a Mateo 23, en donde utiliza la misma palabra. Dice que el autor Mateo utiliza la misma palabra, tanto cuando Jesús se lamenta por Jerusalén y dice, yo quise juntarlos. Y luego en Mateo 24:31, es como que si de verdad Jesús sí junta, ¿no?, a los suyos. Pero en el contexto de Mateo 23, él se lamenta porque está expresando ese amor manifestado en el pacto,
que el propósito era tener un pueblo, pero con ese pueblo no pudo juntarlos. Digo no pudo, entrando en el tema no de la soberanía de Dios, pero en Mateo 24:31 vemos que sí, o sea, Dios cumple su plan y su propósito y sí los junta. ¿Qué comentario, hermano, nos haces al respecto? El audio, hermano, se fue. Perdón, ahí sí estaba muteado. Sí, yo creo que es importante entender, la mayoría de ellos rechazaron a Jesús y los líderes rechazaron a Jesús también. Entonces, muy interesante el versículo 37, cuando dice, no quisiste, ¿cierto? Le está hablando a los líderes, que ellos no cerraban la puerta. Sí, parece que no, quizás incluso ahí mismo en Mateo 23 Jesús le dice que no solamente ellos no solamente exclusivamente en cuanto a reunir a los judíos étnicos, podríamos decir, como piensan muchos, porque muchos de los pretribulacionales también hacen esta conexión con este versículo y dicen, no, ahí, como ahí está hablando de Israel, acá también tiene que estar hablando de Israel, de cierta manera. Ahora, sí es interesante el versículo 39, ¿ya? Dice, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces pone un aspecto condicional Jesús a que van a los que lo recibirían. Y algunos también ven este versículo en relación a una futura conversión de Israel, que también es un tema muy, muy interesante, conectando con Romanos 11 y otros pasajes. Y desde una perspectiva postmilenial, que es la que yo sostengo, muchos creemos que sí, que en tiempos postreros los judíos étnicos van a recibir a Cristo en ese sentido. Van a decir bendito aquel que viene en el nombre del Señor y que Jesús finalmente va a reunir incluso a ellos junto con el resto del mundo, pero no es algo, a diferencia de la otra postura, no es la salvación de los judíos no es separado de la salvación de la iglesia, o sea, los judíos entrarían a formar parte de la iglesia en ese sentido, sin una jerarquía étnica, podríamos decir, y todos parte de una misma familia. Entonces, sí, yo creo que definitivamente hay una conexión entre esos pasajes. Gracias. Hermanos, ¿algún comentario? De repente, hermano Albornoz, ¿tiene algún comentario, algún aporte o alguna pregunta? Gracias, Pastor Jesús, por la invitación a participar. Saludos, mi querido hermano Nathan. Qué tiempo que no compartíamos. Bueno, Salud, sí, hermano. ciertamente muchos autores, tanto posmileniales o posmilenialistas como amilenialistas, también concuerdan que cuando dice hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor, está refiriéndose a una futura conversión en masa del pueblo de Israel.
tenemos que recordar de que nosotros estamos esperando no solamente de los judíos, sino que de todo el mundo estamos esperando que a futuro se van a ir convirtiendo en masa y se va a cumplir aquello de que muchos van a venir a conocer, todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. O sea, esa es la esperanza posmilenialista, esa es la esperanza, esa fue la esperanza de los profetas, de Isaías, por ejemplo, y de esa conversión futura. Y los judíos entran, y por eso la relación muy correcta que el hermano Nathan estaba haciendo de Romanos capítulo 11, cuando San Pablo, pues ahí nos muestra de que habrá esa conversión del pueblo judío como tal, ¿verdad? A reconocer a Jesucristo como el Mesías, como su propio Mesías. Entonces, quería hacer esa acotación o sea, quería realzar pues lo que decía el hermano Nathan de que estamos esperando esa conversión futura de los judíos, pero no nos olvidemos que también de todo el mundo estamos esperando una conversión en masa de muchas personas que van a llegar a conocer a Cristo. Gracias, hermano Jesús. Adelante. Gracias, hermano Enrique. ¿Alguna otra participación, hermanos? Si no me equivoco, la hermana Lu tenía una pregunta la semana pasada que creo que, bueno, al menos yo he revisado el video y creo que no se dio respuesta, por así decir. Y si quizás, hermano Natán, puedes darnos alguna... ¿cómo entiendes tú esto y cómo debemos entenderlo? El principio de dolores. Bueno, esa es una alusión a los dolores de parto, obviamente, porque cuando una mujer va a dar a luz, primero empiezan los dolores y luego de un tiempo da a luz. Entonces, yo he escuchado más de un hermano que cada vez que hay una guerra, un conflicto, dice, estamos entrando al principio de dolores, obviamente en un entendimiento futurista. ¿Cómo podemos entender esto en el entendimiento de que se cumple en el año 70 y el principio de dolores? Creo que Jesús cuando dijo esto será principio de dolores, creo que fue algo así rápido, inmediato, con la muerte de Esteban, por ejemplo, con la muerte de Jacobo, o nos podemos trasladar hasta el año 62, cuando muere Marcos, o matan al otro Santiago, al obispo de Jerusalén. ¿Qué nos puedes comentar, hermano? Disculpe, buenas noches a todos. Hermana Lu, adelante. Más bien mi pregunta era si podíamos decir, si se puede decir que el principio de dolores fue desde la primera venida de Cristo. No precisamente que estemos en la fecha de principio de dolores, sino que podemos decir entonces que el principio de dolores fue desde la primera venida de Cristo. Esa era mi duda. Ok. Gracias. Ok. Bueno, yo creo que el problema con eso, el problema con decir que los principios de dolores se refiere a la primera venida de Cristo, es que Cristo acá estaba hablándole a sus discípulos, ya estando en la tierra, ya estando avanzado en su ministerio, les estaba expresando cosas por venir, ¿ya? No olvidemos el contexto de esta conversación, era después de que Jesús, ¿cierto? Dice, todo vendrá sobre esta generación, su casa se les quedará desolada, o sea, el templo se les queda desolado, ellos están en el templo, y se da media vuelta y se va del templo, y esto comienza en capítulo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, y ahí los discípulos están mirando los edificios, están diciendo, wow, mira qué hermoso este lugar. Y ahí Jesús les dice, ven todo esto, la verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Entonces Jesús estaba hablando de qué iba a pasar con todo lo que ellos estaban mirando ahí.
¿ya? Entonces los principios de dolores y todo lo que viene ahí tiene que ver con la respuesta que Jesús le da a esa pregunta después, ¿ya? Porque, bueno, ellos al escuchar esa respuesta de Jesús quedaron con dudas a qué exactamente se está refiriendo, y ahí es donde Jesús explica en más detalle. Entonces, el principio de dolores se está refiriendo a cosas que vienen después. Y también es importante el contexto porque dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿ya? Entonces son cosas cuando Jesús ya no está. Porque obviamente si Jesús está en la tierra y llega una persona diciendo, yo soy el Cristo, es como extraño. Es como, no, ¿cómo tú vas a ser el Cristo si nosotros lo vimos ayer? Y entonces, esto está hablando de cosas que pasarían después de su partida y principios de dolores relacionados con lo que sería la abominación de desolación que he mencionado en 24:15. Entonces, yo creo que claro, que todos estos eventos son cosas que ocurrieron en el libro de Hechos, por lo menos esta primera sección, eso es lo que vemos tribulación, vemos que son odiados por la causa de Cristo, vemos que incluso algunos los matan, ¿cierto? Y que incluso hay apostasía, muchos se apartarán de la fe, eso también ocurre en ese periodo. Se levantan falsos profetas también. Y el amor de muchos se enfriará. ¿Se acuerdan de Pablo, cierto? Demas, que era, vemos en otras cartas de Pablo, Demas era colaborador de Pablo, pero al final, en su última carta, dice, Demas me ha abandonado por amor al mundo. O sea, el amor que tenía a Cristo se enfrió junto con otros. Entonces, vieron apostasía, vieron todas las cosas que Jesús describe durante ese periodo. Entonces, esos son los principios de dolores. Ahora, lo que sería lo más fuerte sería la gran tribulación, ¿ya? Y ellos son advertidos que si cuando vean la abominación de desolación, y cuando vamos a Lucas 21 nos dice, cuando vean a Jerusalén rodeado de ejércitos, ahí es donde tienen que huir. Es muy interesante también considerar los cristianos primitivos que estaban en Jerusalén, vendieron sus propiedades, ¿cierto? En el libro de Hechos vemos eso. Y probablemente una de las razones que vendieron sus propiedades, entre otras, era porque ya había esta advertencia de nuestro Señor de que iba a venir un día dentro de esa generación en el que iban a tener que huir rápidamente, ¿ya? Y obviamente si tu ciudad está rodeado de soldados romanos, tu propiedad no tiene mucho valor, podríamos decir, ¿ya? Entonces, vendieron sus propiedades en parte también para ayudar a los hermanos que estaban, que habían viajado a Jerusalén para escuchar, o sea, para las fiestas, pero habían encontrado con la predicación de Pedro y querían aprender más, obviamente, y no estaban en su casa, no tenían planificado quedarse más tiempo. Entonces, obviamente había una necesidad inmediata, pero también por esa realidad de que sabían que en cualquier día iban a tener que huir a los montes. Y es muy interesante porque el historiador cristiano Eusebio, escribiendo en el IV siglo, y Eusebio escribió la primera historia de la iglesia que tenemos fuera de la Biblia, básicamente. Y él dice que todos los cristianos abandonaron la ciudad cuando llegaron los ejércitos romanos. Y así el juicio no cayó sobre el pueblo de Dios, sino que cayó sobre los que habían rechazado a Cristo, básicamente. Entonces, en resumen, yo creo que los principios de dolores fueron esas tribulaciones que vivieron los seguidores de Cristo, los apóstoles, los discípulos, muchas veces a mano de los judíos principalmente, y después de eso
viene esta gran tribulación o días de venganza, ¿cierto? Como también Lucas usa ese lenguaje sobre el pueblo de Israel que había rechazado a Cristo. Gracias, hermano. Fernando Héctor, tu pregunta. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Gracias por este espacio, por permitirme participar. Yo quería preguntar si habría algún versículo que hable explícitamente de la segunda venida como tal. En el sentido de, ¿por qué? Porque según hemos visto y estudiado, en el pasaje donde dice, vendrán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, es una referencia al juicio del año 70, viniendo el Señor en juicio. Y yo entiendo que esa podría ser la segunda venida del Señor, en juicio. Y se habla siempre de la segunda venida como si, cuando ocurra al final de los tiempos, en el juicio de toda la humanidad. Pero por eso quería saber si hay algún versículo bíblicamente que pueda sustentar esta definición bíblica de la segunda venida. No sé si se entendió mi pregunta, hermano. Gracias. Es buena pregunta. Sí, yo creo que podemos ver, hay varios pasajes que hablan de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? El día de Cristo, el juicio final y estas cosas. Incluso, bueno, no todos están de acuerdo, pero desde mi perspectiva, y no me acuerdo cuál es la perspectiva de Chilton en cuanto a esto, pero yo incluso creo que Mateo 24 habla de la segunda venida de Cristo. Yo creo que principalmente Mateo 24 está dividido en dos partes. Está dividido en la primera parte que habla de esta gran tribulación y después habla, y después, cierto, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Versículo 35, cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Versículo 36, pero en cuanto a ese día, nadie sabe la hora. Entonces, esto es muy interesante. Y bueno, justo yo estaba hablando de esto en relación a un video que hice sobre un predicador reciente que estaba diciendo que lo más probable es que Jesús iba a volver en 2028, ¿cierto? Y causó un resto de controversia. Y él decía que esto de Israel volver a ser nación, que cuando dice, ¿cierto? Que cuando florece el olivo, sabes que se acerca el verano, y eso como una referencia a Israel volver a ser nación en 1948. Entonces él relaciona ese evento con una señal de que está pronto de llegar la segunda venida de Cristo. Pero hay una pregunta muy sencilla que hay que hacerse. ¿La segunda de Cristo viene en un día inesperado o viene en un día que hay señales que uno puede ver? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Jesús viene en un día inesperado o hay señales? Y ahí es donde hay como un doble discurso de muchas personas. Porque, claro, dicen, no, nadie sabe el día y la hora, pero después dicen, no, mira lo que está pasando, eso significa que Cristo vuelve. ¿Me entiendes? Entonces, pero yo creo que la respuesta es muy sencilla. Las señales que hay en la primera parte son relacionados a un juicio en la historia, no a su segunda venida. El día la segunda venida de Cristo es un día que nadie espera, ¿cierto? El texto incluso dice que será como los días de Noé. Y no dice que será como los días de Noé en el sentido que la gente va a ser tan mala como en los tiempos de Noé. Dice que va a ser como los días de Noé en el sentido que ellos van a estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. En otras palabras, que la venida de Cristo va a tomar a todos por sorpresa. O sea, no va a ser como un día que todos están viviendo su vida normal. Tienen tienen un asado, un evento planificado con los amigos para comer y tienen la boda de su hija planificado ese día, sin pensar que el Señor iba a llegar en ese día en particular. Así va a ser la venida del Señor. Pero por otro lado, estos juicios
llaman a las personas que del primer siglo estén atentos. O sea, cuando vean Jerusalén rodeado de ejército, ese es el momento para arrancar a los montes. ¿Ya? Pero también hay otro texto que quizás sería más sencillo aún. Bueno, Primera Tesalonicenses también habla de la segunda venida de Cristo. Hechos, cuando vemos la ascensión de Cristo. ¿Cierto? Creo que esto es en... esto es, sí, pues versículo 10 de Hechos capítulo 1. Mientras Jesús ascendía, entonces está la ascensión de Cristo, estando ellos mirando fijamente al cielo, les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Eso me parece un texto muy sencillo. O sea, tal como ustedes lo acaban, no fue una ida, la ascensión no fue algo figurativo, no fue lenguaje apocalíptico. Jesús literalmente, con un cuerpo físico, porque Jesús resucitó físicamente, ascendió al cielo físicamente. Y los ángeles dicen claramente, así como resucitó, va a volver. Entonces, bueno, hay otros textos también que podríamos considerar, pero a mi parecer ese es un texto muy sencillo. Y solo quiero comentar algo más en cuanto a eso, que la interpretación bíblica siempre va a depender del contexto. Muchas personas cometen el error de pensar que una palabra en la Biblia siempre tiene el mismo significado, ¿ya? Y eso es un error de interpretación gigante. El hecho de que, por ejemplo, o sea, ¿cuál es? O Jesús amó. Esa palabra tiene un significado y en otro contexto tiene otro, ¿ya? Y el problema sería si un grupo de personas dice, no, la palabra mundo siempre tiene que tener el mismo significado, terminarían torciendo la escritura de una manera horrenda. Ahora, lo mismo pasa ya con cuando las personas descubren que la venida de Cristo no siempre se refiere a la segunda venida, ¿ya? Cuando descubren eso, dicen, bueno, entonces todos los textos que hablan de la venida de Cristo, todos se refieren al año 70. Y ahí es donde terminan en el error del hiperpreterismo, ¿ya? Pero ese es simplemente una inmadurez exegética, ¿ya? Es como si te regalan como dice el pastor Douglas Wilson, es como si le regalaran un martillo y por todos lados ven clavos. Es como, piensan que todo tiene que encajar en eso. Cuando la realidad es que las palabras en las escrituras se ocupan de diferentes maneras según el contexto y no siempre la palabra va a tener un mismo significado. Por lo tanto, desde mi perspectiva, hay pasajes que hablan de la venida de Cristo como su venida en juicio, usando lenguaje apocalíptico, que es muy común en los profetas del Antiguo Testamento, pero también hay pasajes que hablan de la venida de Jesús como una venida física al fin del siglo para juzgar al mundo, ¿ya?
Entonces yo veo las dos cosas. Amén, hermano, gracias. Es decir, lo que yo, y gracias por la respuesta, no estoy diciendo que no va a haber segunda venida, sino que, porque el verso 30 de Mateo 24 entraría dentro de la parte que ya se cumplió, ¿verdad? Viniendo en las nubes, como usted decía recién, Claro, en juicio sí. sobre Jerusalén, que esa fue una segunda venida en juicio sobre Jerusalén. Entonces, la pregunta mía, ¿por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces los hermanos futuristas utilizan la segunda venida, es decir, si yo saco esa definición de segunda venida, y obviamente que resta una venida final del Señor, pero ya no sería una segunda. Resta la venida en persona, como usted bien decía, como está profetizado, pero creo que es una construcción teológica el tema de segunda venida, cuando, digamos, desde lo que hemos estudiado, el Señor ya vino en juicio en el año 70 y fue una segunda venida ética, ¿verdad? Pero, y resta otra venida del Señor en la cual será tierra nueva. Esa... Pero ahí hay que precisar un punto muy importante que he escuchado a varios hermanos hablar de la venida de Jesús en juicio contra Jerusalén como una segunda venida. Ahora, si vamos a precisar, en realidad sería como la 38, ya, la venida de Jesús en juicio contra Jerusalén. Porque a través de toda la historia bíblica, Jesús está viniendo en juicio. Jesús vino en juicio contra Sodoma y Gomorra. Es algo constante en la historia. Entonces, cuando hablamos de segunda venida en un sentido particular, ¿ya? Y Jesús está viniendo en juicio ahora, o sea, es un lenguaje que habla de cómo Dios trae su juicio en contra de sus enemigos en la historia. Y ahora, el evento de Jerusalén fue un juicio particular, importante en la historia. Entonces podríamos decir que fue un evento relativamente especial, pero no fue una segunda venida, por así decirlo. No, pero lo que usted ahora me dice acerca de todos los juicios me aclara más el punto. Gracias. Justamente. Sí, lo entiendo perfectamente. Yo no estaba diciendo que esa era la segunda venida, pero que formaba parte, sí, de una venida del Señor. Entiendo el punto. Excelente. Gracias, hermano. El hermano Sabdiel Torres tenía una intervención. Hermano, adelante. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Solamente para abundar sobre lo que acaba de comentar nuestro hermano Natán, yo también veo dos preguntas claramente al principio, en donde los discípulos, la primera pregunta es ¿cuándo pasará todo esto? Refiriéndose a la destrucción del templo y la señal de su venida, ¿no? Entonces, me parece que es muy claro que se compone de dos preguntas y que el Señor Jesús responde en ese mismo orden la pregunta, ¿no? Pero tenemos el problema de los subtítulos agregados a la traducción en español. En la Reina Valera tenemos ahí unos subtítulos que intervienen en el texto, ¿no? Hay ahí una referencia a la venida del Hijo del Hombre antes del versículo 29, y luego tenemos antes del versículo 3, señales antes del fin, ¿no? Estos comentarios, que podrían ser comentarios, son subtítulos que traen ya una interpretación intrínseca, vienen desde la primera traducción al español, la Biblia. Tengo el privilegio de contar con un facsímil de la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia completa al español, por Casiodoro de Reina, de 1569, y están estos subtítulos. Es decir, desde entonces, desde la primera traducción,
se encuentran estos subtítulos que sin duda nos han llevado a una interpretación sesgada de esta respuesta del Señor Jesús, ¿no? Hay que mencionar también que Chilton afirma que se trata de una sola pregunta. En la página 26, en el primer capítulo del libro, menciona que algunos interpretan esta pregunta como dos, pero que en realidad se trata de una. Entonces hay que tomar en cuenta esta postura de Chilton acerca de esta pregunta. Y en referencia a el versículo 30, en donde se habla de que vendrá en las nubes, también podemos hablar de un tema de traducción, pero sin lugar a dudas es una referencia al libro de Daniel, en donde está Daniel visualizando al Hijo del Hombre viniendo hacia el anciano, ¿verdad? Entonces, dada esa interpretación o esa relación que hay entre Daniel y esta palabra, podemos deducir que no es una venida hacia la tierra, sino que es una venida hacia el Padre, ¿no? Y bueno, la reflexión final es, precisamente la Escritura nos advierte de no agregar texto a la palabra de Dios en ninguna forma, ni siquiera como subtítulos en el caso de la Reina Valera, porque sin duda esto ha producido una interpretación pues errónea de estas dos respuestas que hace el Señor Jesús. Y vemos reiteradamente que cuando comienza a explicar acerca de su segunda venida, afirma y reafirma que no hay posibilidad de saber cuándo es, que será como ladrón de noche, no va a haber absolutamente ninguna señal acerca de su venida, ¿no? Y como decía nuestro hermano Natán, es una inconsistencia decir, bueno, ya las señales se están cumpliendo del Señor Jesús, de su regreso, ¿no? Imposible. El Señor es muy enfático al decirnos que no existe señal de su regreso, ¿no? Nos va a agarrar totalmente desprevenidos, ¿no? Y cuando menos lo pensemos, ¿no? Entonces, si la gente piensa que ahorita por las guerras y las pandemias y etcétera, todo lo que está pasando son señales, pues es un error. Más bien es la confirmación de que no es este tiempo en la segunda venida del Señor Jesús. Ese era todo mi comentario. Muchas gracias. Excelente comentario, hermano. Muchas gracias. Sí, Creo que el hermano Luis Piris. Perdón, solo puedo comentar algo rapidito Sí. sobre lo que dijo el hermano, que muy acertado. Creo que el peligro, ¿cierto?, de agregar palabras al texto es muy grande. Y bueno, y otro ejemplo más que quizás tuvo un impacto mayor fue la Biblia Scofield, por ejemplo, donde agregar un comentario bíblico al lado del mismo texto tuvo un tremendo impacto, porque la persona estaba leyendo el texto, pero el hecho de que estaba impreso este comentario extra al lado le daba una cierta autoridad en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, en cuanto a las preguntas que hace Jesús o que los discípulos le hacen a Jesús, y si eran dos o una, la verdad yo soy un poco agnóstico en cuanto a eso. Podría ser una, podría ser dos, pero yo creo que aun si ellos no lo preguntaron, porque yo creo que por un lado es difícil que ellos le estuvieran preguntando a Jesús por su segunda venida, si ellos ni siquiera sabían que iba a haber una segunda venida. Ellos claramente en ese tiempo no tenían el tema muy claro. Pero yo creo que Jesús simplemente les explicó lo que ellos preguntaron, pero aparte de eso les dio más información, podríamos decir. Y yo lo veo más, la conexión personalmente, más con versículo 35, el cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. A mí me parece que cuando dice cielo y tierra pasarán, como que ahí hizo hablar de ese tema, ¿cierto? En cuanto a ese día que va a pasar cielo y tierra.
Ahí es donde cambia el tema, en mi opinión, y puede ser respondiendo otra pregunta de los discípulos, o puede ser simplemente que él quiso darles más información que quizás no iban a entender en ese momento, ¿no? Pero sí, bueno, Gracias, hermano. eso sería. Hermano Luis Piris, ¿tienes una pregunta? Sí, hola, hola hermanos, hola. Bueno, yo tengo como una pregunta, ¿no? Y también como una acotación, pero también como pregunta para seguir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, nuestros hermanos futuristas siempre están hablando de que bueno, escuchan guerra y tienen una escatología de periódico, digamos así, ¿eh? Entonces, escuchan de guerra y todo lo que está ocurriendo y siempre dicen, no, Cristo viene, y eso ya, bueno, pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y así viceversa, va pasando, ¿no? Pero vemos un texto en 1 Corintios 15, por ejemplo, 24, cuando Pablo habla, por ejemplo, de la resurrección, ¿verdad?, de los muertos. Él habla, por ejemplo, ¿cuándo será el fin, no? Entonces dice, entonces vendrá el fin, verso 24 del capítulo 15. Entonces vendrá el fin cuando haya acabado con todo dominio y toda autoridad y todo poder y entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, y dice que el último enemigo será la muerte. Mi pregunta es, ese versículo se refiere, ¿verdad?, a la segunda venida de Dios, ¿no? Parece que había un hermano que estaba preguntando ahí sobre los versículos, ¿no? Sobre la venida de Cristo. Y encontré este versículo muy interesante, ¿no? De que habla, ¿cuándo será el fin? Vemos que la señal después el hermano Nathan Anderson me va a decir si es así o no. Por eso estoy preguntando si es una de las señales de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, por así decirlo. Es cuando, por ejemplo, Él haya acabado con todo dominio, toda autoridad, o sea, todo el reinado de este mundo se ha sujetado al reino del Señor. ¿Es así, hermano Natán? Así es. Y bueno, yo creo que la razón más clara es porque este texto, versículo 25, dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está haciendo alusión a el Salmo 110:1, que dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y bueno, podemos ver en varios pasajes del Nuevo Testamento. De hecho, ese salmo es el salmo más citado en el Nuevo Testamento que hay. O sea, no hay ni un otro salmo que es tan citado como el Salmo 110. Y ese salmo nos está dando un parámetro para por cuánto tiempo Jesús va a estar sentado en el cielo. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso está hablando de la ascensión de Cristo. Y podemos ver en Hechos capítulo 2 que Pedro hace esa conexión, ¿cierto? Que Dios cumplió su promesa a David cuando Jesús ascendió a la diestra del Padre. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Hasta qué? O sea, un indicador de tiempo. Que en otras palabras, Jesús no va a volver antes de que sus enemigos no sean derrotados, ¿ya? Y entonces este texto es muy interesante, que ese texto es citado por Pablo justamente en el capítulo donde habla del día final, de la resurrección de los muertos y de la segunda venida. Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, Cristo no va a dejar de reinar en el cielo, porque eso es lo que Cristo ahora está reinando sobre cielo y tierra. Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, Mateo 28. Y
no, y va a estar ahí hasta que sus enemigos sean derrotados. Entonces los enemigos de Cristo son derrotados antes de su segunda venida, no después. Y el último enemigo es derrotado en su segunda venida, la muerte. Ahora también esto es un buen versículo para descartar el premilenialismo, porque los premileniales creen que la resurrección de los muertos ocurre no en el día final, sino en la segunda venida de Cristo y el inicio del milenio, ¿ya? Y ahí hay termina toda una situación media extraña con seres glorificados y otros que sobrevivieron la gran tribulación y es toda una mezcla extraña durante el milenio. Pero la resurrección de los muertos es ese día que Jesús va a eliminar al último enemigo, a la muerte, y eso no va a pasar hasta su segunda venida en ese sentido. Entonces, los enemigos de Cristo serán derrotados por su iglesia en el poder del Espíritu Santo, y el último enemigo, la muerte, será derrotado al final. Entonces, sí, yo creo que esto es claramente otra de las menciones de la segunda venida de Cristo, de la resurrección del cuerpo y todo esto, porque la resurrección es algo físico en las Escrituras. La resurrección no es simplemente un concepto espiritual, o sea, Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús tenía un cuerpo glorificado, él comió y bebió después de su resurrección, ascendió físicamente al cielo. Esos son temas que hay que recordar y recalcar, porque a veces se empieza a jugar algunos empiezan a manosear esos temas, pero claramente el cristianismo siempre ha enseñado que Jesús tiene un cuerpo, ¿ya? Él está con un cuerpo glorificado en el cielo y que su pueblo algún día será resucitado físicamente y vivirá para siempre con el Señor en una creación física renovada, ¿ya? No en una galaxia flotando en las nubes espiritual, sino el futuro del estado eterno que todos esperan es físico en ese sentido. Entonces eso, no sé si respondí a la pregunta o me desvié por otro lado. Sí, hermano, respondió. Muchas gracias. Excelente. Hermanos, si alguien tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, todavía tenemos unos minutos para agotar. O en todo caso, hermano Anderson, hermano Natán, las personas que han participado de este club de lectura. Creo que hay una pregunta, hermano Jehú, ¿o me parece? Sí, hola, buenas Adelante. noches, hermanos. Mucho gusto. Bueno, yo tenía una pregunta. Bueno, antes que nada, bueno, haciendo referencia a lo que hermano Natán nos dijo sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, quería leer en el capítulo 13 de Mateo, y tiene mucho sentido, porque en el capítulo 13, versículo 41, hablando del juicio final, ¿no? Hijo de hombre tirará a sus ángeles y recogerá su reino son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Bueno, ahí en este contexto se está hablando de que el juicio final va a recoger a los que hacen iniquidad. Y en el Mateo 24, como nuestro hermano Natán nos estaba comentando, el Hijo del Hombre viene sobre las nubes con poder y gloria y enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, ¿no? Eso nos está haciendo referencia, como nos dijo nuestro hermano, a la destrucción del templo, ¿no? Del año 70. Y bueno, así como muchos hermanos, yo vengo de un trasfondo dispensacional y sí como que tiene mucho sentido, ¿no? Lo que ya nos explicó el hermano Natán, pero sí porque cada día me cuestan algunas
cosas, ¿no? De que escuchamos venida de nuestro Señor Jesucristo y automáticamente lo relacionamos con su segunda venida, ¿no? Pero nos dijo que en Tesalonicenses, bueno, en 1 Tesalonicenses hablaba de su segunda venida, y mi pregunta es, en la segunda carta de Tesalonicenses, del capítulo 2, ahí está hablando de su primera venida. Esa es mi pregunta, o de su segunda. Muy buena pregunta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, es un texto complicado para interpretar, podríamos decir. Bueno, yo creo que, y bueno, hay diferentes interpretaciones en cuanto a esto, pero yo creo que el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses está hablando de la segunda venida, ¿cierto? Pero que el segundo capítulo, perdón, no necesariamente está hablando de eso, porque dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ya, y aquí es muy interesante porque conecta con esta palabra, es la que conecta con lo que estamos viendo en el versículo de los ángeles, los mensajeros saliendo a reunir los escogidos de Dios, ¿ya? Entonces, yo creo que Pablo está comentando sobre básicamente la enseñanza de Cristo en cuanto a ese punto, esa reunión con Él. Y que está hablando de que ese evento, no la segunda venida, pero ese evento no va a pasar hasta que ¿cierto? Sea revelado el hombre de pecado o el hombre sin ley, dependiendo de, bueno, del manuscrito, podríamos decir. Pero el hijo de perdición. Y nos da una descripción de esta persona, ¿ya? Y bueno, hay un montón de propuestas de quién podría ser este personaje, y parece que cada generación en la historia prácticamente, desde que la venida de Cristo, piensa que alguien viviendo en sus tiempos es este personaje, pero yo creo que es una referencia a Nerón. Simplemente. Esa es la postura de Kenneth Gentry también, que esto está hablando de Nerón, ¿ya? Y él tendría que ser revelado en ese sentido. Y bueno, y es interesante también porque cuando habla de que, versículo 3, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, esa palabra apostasía también podría ser traducida como rebelión, ¿ya? Y obviamente la guerra judía fue una rebelión, inició con una rebelión de los judíos en contra de los romanos, básicamente. Entonces, está diciendo que este juicio no va a venir, esta venida en juicio no ocurrirá hasta que ocurra la rebelión, hasta que el hombre de pecado es revelado, que sería Nerón, y que en el tiempo que fue escrita esta carta no estaba gobernando todavía, había algo que lo detenía, porque eso también es interesante, que el texto dice, pero ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado en su debido tiempo. Y el emperador Claudio ya estaba casado con la madre de Nerón, y Claudio estaba en el trono. Claudio estaba deteniendo a Nerón, pero finalmente fue envenenado, probablemente por la madre de Nerón, y Nerón terminó asumiendo el poder. Entonces Claudio era lo que detenía a Nerón para llegar al poder. Y bueno, pero obviamente podríamos estar un buen rato en este texto, pero desde mi perspectiva está hablando de este evento que ocurriría en el primer siglo y no de la segunda venida. Pero como mencioné, hay varias interpretaciones, incluso hay otras sugerencias, no solo en Nerón, sino que otros falsos maestros del primer siglo podrían ser a lo que se refiere, pero yo creo que Kenneth Gentry
Creo que incluso en internet hay un video de Kenneth Gentry explicando este tema de la bestia y de este pasaje, y creo que está con subtítulos o doblado en español. Entonces eso sería, si quieren una explicación de ese tema, sería una buena referencia. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo tengo una pregunta que hacer. Una pregunta, hermano Jesús. ¿Tendremos nuevamente un club de lectura pronto, a futuro? Sí, sería fenomenal continuar con el estudio del libro y sabe Dios cuánto más. Y en ese sentido iba la pregunta que yo quería hacerle al hermano Natán. Oh, muy bien, adelante. Yo creo adelante, adelante. que nosotros tenemos bastante trabajo en la iglesia local, porque si bien es cierto, nos ven activos en redes, pero más estamos cargados con el trabajo en la iglesia, y los días viernes nos estamos proyectando para desarrollar un ministerio con matrimonios en nuestra iglesia local. Pero yo no descarto que quizás después de medio año, por ahí por agosto, agarremos otra temporada, un par de meses, y de repente no la gran tribulación, sino me gustaría mucho, por ejemplo, tomar algunas notas con el libro Él tendrá dominio. Es una buena introducción para los que hemos avanzado leyendo esta literatura novedosa, entre comillas, ¿no? Es una escatología que toma mucha fuerza con la reforma misma, ¿no? Y en ese sentido, hermano Natán, a manera de un mensaje a la audiencia, porque muchos de los que están aquí participando, algunos no están conectados, son hermanos que somos testigos de cómo Latinoamérica ha sido avasallada, y a veces yo me siento muy corto cuando expreso mis ideas, y hace poco yo dije pues que la iglesia le ha fallado al mundo en servir al mundo al no producir cristianos que puedan estar en las áreas de gobierno. Y la gente rápidamente conecta gobernantes con el presidente, porque algunos inclusive me dicen, bueno, lánzate de candidato a la presidencia, pero lo que nos gobierna en nuestros países en Latinoamérica no es un presidente, es todo un sistema. En nuestro país, en Perú, tenemos 19 ministerios, tenemos 130 congresistas, y cada congresista y cada ministro tiene como creo que 15 personas, y luego están las gerencias que llevan a cargo la educación, la salud, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones. Entonces, si la iglesia, pienso yo, ¿y cuál sería el llamado para los hasta ahora 15 participantes, 14, 13 participantes? Cómo la escatología, y la escatología optimista, la escatología que tiene esperanza, nos puede ayudar a sentar las bases para tener un mejor futuro en Latinoamérica. Wow, tremenda pregunta. Y bueno, es una pregunta que he estado considerando muchísimo en este último tiempo. Yo estoy casi terminando con un proyecto hice un documental hace un tiempo atrás, y estoy haciendo una docuserie justamente contestando esa pregunta, de cómo una escatología, una visión optimista del futuro, afecta cómo deberíamos vivir, cómo guiamos nuestras familias, nuestras iglesias, cómo nos transforma en nuestra visión de la política y de diferentes temas de país. Y bueno, yo creo que, venía en el auto escuchando a un libro de Rushdoony, Ley y Libertad. A todo esto, yo creo que la respuesta a todo es hay que leer Ley y Libertad. Porque, wow, muy bueno ese libro. Justamente hablando de todo, habían tantos temas que fue escrito como en los años 60, pero podía haber sido escrito ayer,
porque realmente muy profético. Pero yo creo que yo creo que todo empieza, ¿cierto? Como decía Rashini, el concepto de gobierno, nosotros como bien menciona el hermano Jesús, inmediatamente pensamos, el presidente. Y pensamos, los cristianos hay que involucrarse, entonces hay que conseguir que elijan a nuestro presidente para salir. Y en realidad, el punto de partida para nosotros en todo esto, cuando entendemos que el mundo no se va a acabar mañana, ya no nos sirve tener las maletas empacadas esperando el rapto, porque nos queda harto tiempo y nos queda harto por hacer. Lo primero que tenemos que hacer, y el primer gobierno del que nos tenemos que preocupar, es del autogobierno. Ese es el primer gobierno bíblico, o sea, el llamado a la mansedumbre, el llamado a ser disciplinado y a tener dominio propio. Ese es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, ese es el punto de cualquier otro. El segundo gobierno que tenemos es el de nuestras familias, es el de nuestros hijos, ¿ya? Es el de quién está indoctrinando a nuestros hijos, quién les está enseñando todos los días, están creciendo en el conocimiento del Señor o los estamos entregando todos los días a profesores humanistas que no comparten nuestra visión del mundo para ser indoctrinados. Eso sería, como yo creo, el punto de partida, y esa es la razón por qué perdemos una y otra vez, porque y entonces yo ni siquiera entraría al tema político, yo empezaría por ahí, ¿ya? Y supongo que quizás hay una interacción con la política, pero si nosotros podemos resolver esa parte, si podemos resolver nuestro dominio propio, si podemos resolver discipular a nuestra familia, guiando a nuestros hijos cada día en el culto familiar, ¿ya? En leer la palabra juntos, en cantar salmos y himnos juntos todos los días. Y no depender de la iglesia solamente para eso, y no depender de otros que hagan ese trabajo, sino que padres tomen esa responsabilidad. Yo creo que eso sería el punto de partida de todo lo demás. O por lo menos eso es lo que yo he estado reflexionando en este último tiempo. Quizás primeramente, personalmente, para mí y para mi familia y lo que deberíamos estar haciendo. Y claro, y después podemos hablar de visiones cristianas en cuanto a gobierno civil y todo lo demás. Excelente. Pero yo siento que en este momento en Latinoamérica, muchos de nosotros nos encontramos en situaciones políticas de las que no tenemos tanto control sobre quién va a ser el próximo presidente de Chile o de Perú. Pero sí tengo control mañana de qué es lo que van a aprender mis hijos. ¿Me entiendes? Sí tengo control de si este próximo día del Señor nos vamos a reunir como el Señor manda, con su iglesia, a participar de los sacramentos y a honrar a Cristo, ¿ya? Entonces, y yo creo que si empezamos por ahí, y esas son las armas que Dios nos ha dado, eso va a vencer al mundo, porque el mundo en el que estamos, el humanismo, no tiene futuro. ¿Ya? Y es irónico porque ellos venden un futuro, ellos actúan como postmileniales en un cierto sentido, ellos hablan de, ellos están sembrando para próximas generaciones de su cosmovisión, pero su cosmovisión no es sustentable, ¿ya? La nuestra sí. La visión, una cosmovisión cristiana sí produce algo muy diferente. Entonces, si nosotros empezamos por nosotros mismos, empezamos por nuestra familia, empezamos por nuestra iglesia,
yo creo que vamos a tener un tremendo impacto en Sudamérica. Y eso es lo que yo, por lo menos, en este pequeño pueblo donde vivimos, en este rincón, estamos intentando hacer por nuestro lado. Gracias, hermano Natán. Creo que había otra pregunta y no sé si todavía tenemos más tiempo porque siempre queremos respetar el tiempo de los hermanos. Hermano Fernando, estuviste con tu mano levantada un tiempo, pero ¿todavía tienes la pregunta o la intervención? Fernando o Francisco, uno de los dos creo que tenía la mano levantada. Hola, hermano Jesús. Hola, Saludos. hermano. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Saludos al hermano Natán. Era precisamente esa pregunta. He escuchado al hermano Natán en su página y hace unos días el hermano Natán decía que cuando hablamos de evangelizar a las naciones, decía, muchos piensan que los pastores tienen que estar, ¿cómo se llama? Metidos en el gobierno y legislar leyes. Y es una mala, el hermano Natán hacía ese comentario, es una mala percepción de entender así. Lo digo esto, y era la misma pregunta que usted hacía, hermano Jesús. Era de qué manera práctica, porque así no sé si hacerlo, de qué manera práctica, y creo que ya respondió el hermano Natán, de qué manera práctica enseñar a las nuevas generaciones. Es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. De qué manera práctica enseñar a nuestras generaciones precisamente a poder ver esta perspectiva postmilenial, precisamente para viendo esta visión de postmilenial en el mundo, ¿no? Y creo que ya respondía el hermano Natán eso de que uno era doctrinar a nuestras familias. Número dos, creo que era nuestras iglesias, lo más cercano. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en Estados Unidos se ha visto muchos pastores metiéndose a la política y han mezclado la política con la iglesia. No sé si lo han visto. Y realmente ha llevado a una perspectiva de, no sé cómo le llaman, dominio a través de iglesia-estado, en querer dominar esto lo he visto en Estados Unidos. Vaya, no sé si lo han comentado, lo han visto ustedes. Y hace que volvamos a secularizar la iglesia en ese sentido. Eso yo creo que era mi comentario y esa era mi pregunta que tú hiciste, Jesús, al hermano Natán. No sé si tiene algo que comentar, hermano Natán. Gracias, hermano, y saludos. Bendiciones. Sí, o sea, bueno, sí quiero comentar que creo que los cristianos deberían involucrarse a la medida que pueden en la política, ¿no? O sea, no creo que una cosa quita la otra. Y creo que es muy interesante porque mucha gente habla de la teología de dominio y finalmente están hablando de gente como Rushdoony o gente como Gary North y otros. Pero ellos muchas veces nunca enseñaron lo que se les atribuye, ¿cierto? Justamente ellos nunca enseñaron que la salvación estaba en elegir al próximo presidente. Ahora, si yo voy a ir a votar, el 4 de septiembre acá en Chile tenemos la oportunidad de votar por una constitución, una nueva constitución. Yo voy a ir a votar y voy a votar en contra de esa constitución, ¿ya? Porque sé que va a ser muy negativo para la libertad que voy a tener para educar a mis hijos y para hacer todo lo que acabo de mencionar. Pero no veo la política como un salvador. Y ese es el gran problema, porque el mundo, los humanistas creen en salvación por medios políticos, ¿ya? Y es irónico porque ellos nos acusan de eso. Ellos nos acusan de intentar tomar las riendas del poder, del gobierno y de esto y lo otro, cuando ese es el anhelo de su corazón. Eso es lo que ellos están buscando, porque ellos creen que el ser humano puede ser salvado
por burócratas, que el ser humano puede ser salvado simplemente reorganizando la sociedad de tal manera que todos van a tener lo que necesitan y nadie le va a faltar. Ellos creen que eso es posible. Nosotros no creemos que eso es posible, porque entendemos que el ser humano es caído y creemos que la concentración de poder en unos pocos es malo y es peligroso, porque por justamente por el pecado original al final. Entonces, obviamente tenemos que estar informados en cuanto a la política, pero al mismo tiempo, en lo práctico, ya, o sea, esto va a ser el 4 de septiembre, yo voy a ir a votar, pero de aquí al 4 de septiembre, ¿cuántos días del Señor tenemos? De aquí al 4 de septiembre, ¿cuántos días tengo para enseñarle catequismo a mis hijos? ¿Cuántos días tengo para adorar al Señor? ¿Y cuántos días tengo para trabajar en esas cosas que el Señor me ha llamado a hacer cada día? ¿Me entiendes? Entonces yo no tengo problema y hablo muchas veces de temas políticos, pero también tenemos que ir en un sentido práctico y decir, ok, excelente, hablemos de política, aclaremos ciertos asuntos, pero también mañana en la mañana, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios tiene preparado de antemano para mí? Y bueno, esa es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno en ese contexto. Gracias, hermano Natán. Gracias, hermanos, a todos. Veo que el hermano Sabdiel tiene aún la mano levantada. Me gustaría pedirles a todos que sí, efectivamente nos despidamos y luego, si alguien quiere quedarse, quizás puede, ¿no? Echar un par de charlas más, pero siempre respetando a los demás. Voy a pedir a hermano Edgar, ¿qué tal si nos despides en oración? No sé si podrás, si estás en un lugar en donde puedes despedirnos. Sí, hermanos, vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado para poder seguir aprendiendo, conociendo acerca, Señor, de estos tiempos y sobre los cuales hay diferentes posiciones, diferentes perspectivas en muchos casos. Pero, Señor, sabemos que nosotros descansamos en ti. Sabemos que tú tienes el control de los tiempos, nuestra vida está en tus manos y anhelas y deseas que estemos preparados, Señor, preparados, Padre, así como estaba la iglesia primitiva, preparada y expectante, Señor, a tu venida, Padre. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, te rogamos que los bendigas, gracias por el ponente también, Señor. Bendice grandemente su vida, Señor, y siga siendo de bendición también, Padre. Permítanos descansar ahora, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, hermano Natán, por tu tiempo, por el conocimiento que nos has compartido, por las reflexiones. Y creo que estamos ya despedidos, pero si alguien todavía quiere comentar algo, decir algo, nada más adelante. Una fe escapista nos impide pensar generacionalmente. Una fe escapista. Sí, pero vamos sí, ya haciendo la pelea. Hermano Sabdiel. Sí, gracias. Ante la pregunta de si la escatología influye en la obra de Dios en el cristiano, pues pienso que definitivamente lo hace, porque, bueno, vemos que una visión optimista del futuro acrecienta nuestra fe por la seguridad que nos proporciona esta visión, la tranquilidad acerca del futuro, de que sabemos cómo termina la historia, con la victoria absoluta de nuestro Señor. Y eso hace que Dios se manifieste más en su iglesia. Recordemos que en el siglo XVII y XVIII
bueno, 18 y 19, hubo una gran expansión del Evangelio, porque no existía esta visión premilenial, dispensacionalista, y es precisamente en el siglo XX cuando viene un declive muy notorio en cuanto al extendimiento del reino en esta tierra, precisamente por esa visión que proporciona incertidumbre o temor, que no hay claridad con respecto al futuro. Sí existe por ahí una idea de que viene el Señor Jesús y establece su reino desde su perspectiva, pero todo lo intermedio es pues incierto, ¿no? Y no muy positivo para la iglesia. Entonces, de andar por la vida como un agente secreto de Dios, tiene que ver con la escatología, ¿no? Dispensacionalista, premilenialista. Lo podemos ver escrituralmente también cuando el Señor Jesús va a Nazaret y la palabra de Dios nos dice que no pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad, por la falta de fe que halló en ese lugar. Entonces, esa fe que nos proporciona, nos fortalece, no nos proporciona, sino nos fortalece con base en la escatología correcta, permite que la obra de Dios se manifieste más poderosamente en la iglesia. Eso por una parte. Y el otro comentario es que, bien dice nuestro hermano Natán, lo primero es nuestro matrimonio, bueno, nosotros mismos, nuestro matrimonio, nuestra familia, la iglesia, ese es el orden. Pero sin duda, al final, tiene que impactar en los ámbitos de gobierno. Porque si pensamos que el Señor Jesús está poniendo a sus enemigos debajo de sus pies y que al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, esto incluye a los gobiernos, ¿verdad? Pero es una consecuencia del primer trabajo en nuestro entorno inmediato, ¿cierto? Bien decía el hermano Natán, el gobierno no puede ser considerado el salvador de la sociedad a través de imponer el evangelio desde el gobierno. Esto ya lo vimos históricamente también con Constantino, que se convirtió al cristianismo y que impuso desde arriba el cristianismo y con consecuencias catastróficas para el cristianismo. Y es un cambio que va de abajo hacia arriba, ¿no? No de arriba hacia abajo. Ese cambio en el gobierno será una consecuencia, un resultado de la obra que Dios hace en las familias, en las iglesias, ¿no? Y es una consecuencia natural, ¿no? Porque si hay una sociedad piadosa, si hay un pueblo piadoso, pues tendrá gobernantes temerosos de Dios de manera natural, no impuesta. Y por último, un llamado, una invitación a que consideren la educación en el hogar como una forma práctica de discipular a la familia, a los hijos y finalmente a la iglesia en los principios de la palabra de Dios. Porque un problema muy serio que vivimos en la iglesia es que el adoctrinamiento anticristiano se da en las escuelas. ¿Y qué podemos hacer los papás si un niño, uno de nuestros hijos, está tantas horas durante tantos años escuchando mentiras y ideologías y posturas anticristianas? Decía el hermano Woody Bauckham, que no podemos enviar a nuestros hijos a ser educados por el César y sorprendernos después que regresan como romanos. Entonces la educación en casa, el homeschool, como se le conoce, es una herramienta que Dios nos está poniendo delante para poder nosotros discipular de manera intensiva, como dice su palabra, cuando se acuesten, cuando se levanten,
sentados cuando vamos en el camino, la palabra de Dios a nuestros hijos para formar generaciones poderosas para el reino de Dios. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, creo que agradecerte, hermano Natán, nuevamente, y espero que podamos, que se puedan unir otra vez los caminos en algo, algún proyecto más adelante. Cuentas con nosotros y contamos contigo, hermano, gracias a Dios. Gracias a ustedes, hermanos, por su participación. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Con muy buen tiempo, muy buena conversación. Dios los bendiga, hermanos. Estamos hoy sí oficialmente despedidos. Voy a cortar la grabación.